¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, video del domingo y hoy toca nuevamente ayudarlos a ustedes un poco con la identificación de las monedas misteriosas que no pueden llegar a atribuir o a clasificar. Antes que nada quería decirles que tengo un colega, youtuber, que tiene un canal que se llama Metal Detecting Pannonia. Obviamente es un canal de deteccionismo. Y a él le gustan mucho las monedas romanas y hace un tiempo que vengo colaborando con él, diciéndole más o menos qué son las monedas que va encontrando, y él me ha mandado algunos mails con monedas que él no puede clasificar, y por eso la primera parte de este video la voy a dedicar justamente a algunas moneditas que él me mandó para ayudarlo a clasificarlas. Lo voy a poner en la primera parte del video porque de esta manera después, cuando yo suba el video, cuando publiquemos el video, voy a subtitular, aunque sea la primera parte del video, al inglés para que él pueda entender justamente qué son sus monedas, digamos. Después veremos si subtitulamos el resto del video, cosa que va a ser un poco difícil porque va a ser un video largo. Bueno, empezamos entonces. Bueno, la primera moneda que me manda este amigo, cuyo nombre voy a mantener bajo reserva a pedido de él, es un antoniniano que él había creído que era un antoniniano de Filipo el Árabe. Sin embargo, esta moneda es un antoniniano del emperador Valeriano I, quien ya comentamos en el último video que subimos sobre el tema de los híbridos, que reinó entre los años 253 y 260, después de Cristo, por supuesto. Este antoniniano, concretamente, corresponde a lo que Goebbels denomina la segunda emisión de la Ceca de Roma. Esta segunda emisión tiene lugar entre los años 254 a 255. Bueno, este es un periodo que yo estudio con mucho detalle porque de hecho estoy haciendo el catálogo especializado de esta época, así que yo tengo en mi colección varias monedas de este mismo tipo. El tipo de reverso es Fides Militum, con la diosa Fides sosteniendo dos estandartes militares, y concretamente acá les puedo mostrar de mi colección otros ejemplares, incluyendo de la primera emisión, sobre todo. Yo tengo varias monedas repetidas, podríamos decir, de este periodo, sobre todo de los reinados de Valeriano y Galieno, porque estudio los retratos, a ver si puedo asociar un retrato con una oficina, etc. Pero lamentablemente todavía no podemos establecer qué oficina acuñó cada tipo de reverso en este periodo. Digamos que con el reinado de Emiliano, en el año 253, la Ceca de Roma queda muy desorganizada y es difícil establecer la identidad de las oficinas a partir de este periodo. Recién en el año 257, poco antes del cierre, que va a haber un breve cierre de la Ceca de Roma, en el año 257 la Ceca de Roma vuelve a reorganizarse de una forma clara, al punto que podemos identificar las distintas oficinas o talleres de la Ceca con distintos reversos. Sí, digamos que las primeras dos emisiones de Valeriano I en la Ceca de Roma integran una misma serie, podríamos decir, una misma serie de reversos, pero se diferencian en que las monedas de la primera emisión traen la titulatura Imp C.P. Lic Valerianus Aug, y las de la segunda emisión agregan los títulos P.F. Aug, es decir, Pius Felix, al final de la leyenda de Anverso. Así que esta moneda es un antoniniano de la Ceca de Roma, de la segunda emisión, de Valeriano I, y esta moneda no es de plata propiamente, sino que ya a partir de la segunda emisión los antoninianos de Valeriano son de un vellón blanco, podríamos decir, que contiene más o menos 20% de plata, o a veces menos. La segunda moneda es una moneda muy interesante, como yo le comentaba a nuestro amigo de Pannonia Inferior. Es un centenional de vellón bajo. Estas monedas parecen de bronce, pero tienen un contenido intencional de plata, en esta época más o menos un 2%, de Constantino II César. Constantinus Iun, o sea, Junior Nobilis Caesar, C, o sea, Nobilis Caesar. Concretamente, yo le decía que es un hallazgo interesante en una región balcánica, porque esta es una moneda de la Ceca de Arelate, que como ya vimos cuando comentamos las secas de la serie Puerta de Campamento, esta sería la serie siguiente a la Puerta de Campamento. La Puerta de Campamento se acuñó entre los años 324, noviembre de 324 y 330. Y esta serie, Gloria Exercitus, con dos soldados a cada lado de dos estandartes, es la serie siguiente, que se acuñó entre los años 330 y 335. Luego viene una siguiente serie, podríamos decir, que es Gloria Exercitus, dos soldados al lado de un estandarte. Bueno, esta moneda concretamente entonces es de la Ceca de
Constantina, que es como se llamaba Arelate a partir del año 325-326, como vimos, cuando pasa a llamarse así en honor justamente a Constantino II. De hecho, las monedas de Constantino II de Arelate son las más comunes, justamente. Y concretamente, si ustedes miran el reverso de esta moneda, van a ver que tiene en el centro del campo una palma, una hoja de palmera. Bueno, esta palma es la marca de la emisión correspondiente al año 332 332 a 333. Acá pueden ver una moneda de la misma emisión, de la misma ceca, de mi colección, también de Constantino II, pero de la segunda oficina, razón por la cual el retrato es bastante diferente. Bueno, finalmente, una moneda que a mí me confundió un poquito, porque en su primer momento yo le dije que era un centenional de la ceca de Sisia de Constantino el Grande. Esto se lo dije porque había visto la palabra Max, Max Aug, o sea, Maximus Augustus, que es una titulatura propia, digamos, de Constantino el Grande. Sin embargo, después me acordé que en la ceca de Sisia, todos los emperadores, luego de la muerte de Constantino, los tres hijos de Constantino, Constantino II, Constancio II y Constante, usaron también la titulatura Max. Así que dije, bueno, será de Constantino II, hasta que me di cuenta que por el retrato, que es muy tardío, no puede ser de Constantino II, porque mirando las monedas de mi colección, me di cuenta que, digamos, las monedas de Constantino II se acuñaron muy poquito tiempo, son bastante raras en esta ceca, se acuñaron de 337 a 340, su muerte, tienen un retrato mucho más anticuado, podríamos decir. En cambio, esta moneda es una moneda bien entrada en los años 340, o sea, 341, 342 debe ser, que fue los últimos años en que se acuñó esta serie de los dos soldados a cada lado de un estandarte. Así que me di cuenta que en realidad esta moneda dice Constantius Max Aug, o sea que es una moneda de Constancio II. Concretamente tiene un retrato más parecido, miren, a la siguiente serie, que es la que tiene las dos victorias con guirnaldas. Concretamente esta segunda serie se acuñó, según el RIC, a partir de 347, pero según lo que yo sé y lo que yo digo, y les puedo asegurar que tengo razón, se acuñó entre 342 y 348. Bueno, así que claramente esto es un centenional de vellón bajo también, estas monedas contienen un 1,5% de plata, una cosa así, de Constancio II como Augusto, con la titulatura Constantius Max Aug, que es característica de la ceca de Sisia. Así que, ceca de Sisia, no se llega a leer la marca de Exergo, pero decir algo así como Asis, Besis, las cosas que dicen. Finalmente, la tercera moneda que él me manda es un centenional también de Valentiniano I. Bueno, no voy a comentar en detalle esta moneda porque ya clasificamos monedas muy similares, son muy comunes. Concretamente esta es también de la ceca de Sisia, una ceca súper recontractiva en la época de Valentiniano I y de Valente, y es del tipo Securitas Rei Publicae con la victoria en el reverso. Este tipo, ustedes saben, se acuñó a lo largo de todo el reinado de Valentiniano I, tanto a nombre de Valentiniano I como de Valente, y concretamente esta es de Valentiniano I, y concretamente esta corresponde al primer periodo de acuñaciones del reinado, 364 a 367. Concretamente, bueno, acá pueden ver una moneda prácticamente idéntica de mi colección. Bueno, esto fue todo para el amigo de Metal Detecting Pannonia y por supuesto que puede seguir enviándome fotos que yo voy a tratar de ayudarlo. Pasamos ahora a las monedas que nos manda David, a las fotos mejor dicho, las monedas que nos manda David, y la primera moneda que vamos a comentar es una moneda que es una moneda griega arcaica. Bueno, en principio no se ve o no sobrevivió mucho de la tipología de anverso, que es lo más importante de la moneda, por supuesto, de manera que no les puedo decir claramente, 100% con certeza, qué es. Sin embargo, el cuadrado incluso del reverso es propio de una región de Asia Menor, sobre todo, que va desde el norte de Jonia, podría ser Focea, podría ser un poco más al norte, el norte de Asia Menor sobre todo, y algunas regiones más al norte, Tracia y Macedonia, pero más que nada yo diría que esto es una moneda del norte de Asia Menor, concretamente de las regiones de Tróade, Eólide y sobre todo Misia. Concretamente, para mí, esta moneda debe ser un hemióbolo, efectivamente, como dice David, si bien obviamente que el peso va a estar en relación del estándar usado por la ciudad que acuñó la moneda. Puede ser un estándar más pesado, puede ser un estándar más liviano, pero 0,4 puede ser que se corresponda, teniendo en cuenta el desgaste, con el estándar usado en Cícico. Y concretamente de Cícico tenemos estas fracciones, estos hemióbolos sobre todo, que tienen una cabeza de atún
de las cuales hay muchas variantes, muchas variantes de estilo, etcétera, y variaciones, porque básicamente es una tipología que no se acuñó un solo año, sino que se acuñó durante muchos años. Son arcaicas tempranas, en buena medida. Así que esta es mi atribución tentativa, teniendo en cuenta sobre todo las peculiaridades del cuadrado incuso cuatripartito que aparece en el reverso de esta moneda, que tiene partes más elevadas y partes más profundas, etc. La segunda moneda que me manda es una moneda de la cual no queda mucho, podríamos decir, pero sin embargo yo estoy convencido de que esto es lo que queda de lo que alguna vez fue un denario, probablemente forrado, casi con seguridad un denario forrado, de Lucius Musidius Longus, monedero en el año 42 a.C. Es un tipo, bueno, este monedero acuñó muchos tipos diferentes, pero este probablemente es el tipo más común, que tiene el busto de la diosa Concordia velada en anverso. Y en el reverso, que es con mucho lo más interesante que tienen estas monedas, tiene una representación del sacrum de la Venus cloaquina. La Venus cloaquina, cosa bastante interesante, era la advocación de Venus que tutelaba, podríamos decir, la cloaca máxima de Roma, es decir, la gran alcantarilla de Roma, digamos, el gran desagüe de la ciudad de Roma, que se creía había sido construido en su versión original por el propio Rómulo. Bueno, no sabemos bien por qué la diosa Venus, que se la asocia con cosas mucho más agradables, digamos, que una cloaca, como es el amor, el sexo, etcétera, etcétera, pero de alguna forma, en algún momento, quedó sincretizada, digamos, la diosa Venus, con alguna diosa tutelar, algún numen tutelar justamente de esta actividad, digamos, de la purificación de las aguas, podríamos decir. Probablemente por el carácter de purificación, justamente. Por ahí, porque cloaquina, en latín, puede interpretarse también como purificadora. Y de hecho, de este sacrum, de este santuario de la Venus cloaquina, que pueden ver acá cómo era, que era una especie de monumento, pueden ver que sobrevive todavía en el foro romano los restos de este santuario, justamente que aparece representado en el reverso de esta moneda. Bueno, acá pueden ver justamente un ejemplar de la misma moneda de mi colección que les va a dar una idea más aproximada de cómo era esta moneda. La tercera moneda que él me manda es una moneda islámica. Bueno, esta moneda él me dice que la había comprado atribuida como una acuñación imitativa cristiana de los dirhems de Alepo, del Principado de Alepo, Ayúbida, de Malik el-Nasir Salah ad-Din Yusuf II, este sobrino de Saladino que fue príncipe de Alepo, en este sistema feudal, digamos, que tenían los ayúbidas, en que se distribuían, digamos, los territorios del imperio ayúbida, y que tenía justamente el mismo nombre que su tío, Saladino, justamente, por eso es también conocido como Saladino II. Y me mostró la etiqueta y básicamente me di cuenta que, bueno, era una etiqueta que yo había hecho para el comerciante que le habrá vendido en su momento esta moneda a él, porque esta moneda lleva la numeración con el código de mis etiquetas, con lo cual obviamente que estoy de acuerdo con esa clasificación porque esa clasificación la hice yo mismo, digamos. De hecho, todas las etiquetas que yo hago para los distintos comerciantes que me encargan la clasificación de monedas llevan un código numérico, de manera que yo tengo un registro, un archivo con cerca de 20.000 etiquetas que debo haber hecho más o menos de distintas monedas para distintos comerciantes y puedo inmediatamente saber si es una etiqueta hecha por mí. Y efectivamente es una etiqueta hecha por mí. Bueno, concretamente sí, es una imitación cristiana. Yo acá les muestro estos dirhem estrella, fueron introducidos por Saladino en la ceca de Alepo, Halab, en Siria, y continuaron siendo acuñados por sus distintos sucesores, más tarde los príncipes ayúbidas de Alepo. Y también por algunas otras cecas, como por ejemplo Mardin en Asia Menor, por otras dinastías que tenían relaciones, digamos, con los ayúbidas. Pero también como pueden ver en las monedas que yo les muestro acá, de mi colección, el estilo se va degradando un poco. Y de hecho, obviamente, las imitaciones cristianas de estos dirhem son todavía más degradadas. De manera que esta moneda efectivamente es un dirhem. Balog se da cuenta de que estas monedas son imitativas, sobre todo
La caligrafía es buena, pero generalmente no es tan buena como las originales, por un lado, no es de tan fino calibre, y por el otro, además, estas monedas suelen tener, las imitativas, las imitaciones cruzadas, podríamos decir, suelen tener fechas póstumas, es decir, que suelen llevar fechas, en muchos casos, posteriores a la muerte del príncipe, el príncipe Ayúbida, que aparece designado en ellas. Bueno, así que yo diría, no tengo dudas de lo que es. En este caso, la fecha no se lee. Se lee solamente Zarb, que es acuñada en, a lo cual seguiría Zarb fi Halab, acuñada en Alepo, y luego Sanat, año, y el año en palabras también. Pero básicamente en esta, como está descentrada, etcétera, y plana, solamente se lee Zarb. Bueno, pasamos ahora a las monedas de un nuevo suscriptor, José. Me manda muy buenas fotos de sus monedas. Lo que pasa es que, por alguna razón, algunas de las fotos, si bien las pude ver, voy a sustituirlas por una foto de una moneda idéntica, digamos, o del mismo tipo, variante, variedad y todo, porque por alguna razón no las pude bajar. Creo que esto se debe a que mi espacio, digamos, de Google está muy sobrecargado. Obviamente a mí me mandan muchísimas fotos, etcétera, entonces básicamente nada, está muy lleno y me dice que no tengo como memoria para poder copiar las fotos, bajarlas, pero sí pude verlas, de manera que voy a sustituir algunas de las fotos que él me mandó por monedas, digamos, de fotos de monedas idénticas, digamos, podríamos decir de la misma variante y variedad. La primera moneda, entonces, que me manda, o la primera que voy a comentar, mejor dicho, que me manda José, es una dracma del Imperio Parto. Bueno, para los que no saben, el Imperio Parto fue un gran imperio iranio, podríamos decir, el imperio iranio del periodo medio. Los primeros están, obviamente, los aqueménidas, que son los más antiguos, los más famosos. Luego viene un periodo intermedio, digamos, en el cual el imperio iranio por excelencia son los partos, y finalmente el tercer periodo es el periodo de los sasánidas, digamos, ¿no? Del imperio persa sasánida. Así que los partos, digamos, que van más o menos desde mediados del siglo segundo antes de Cristo hasta el año 226, 228 después de Cristo, en que esta dinastía es derrocada por los persas sasánidas y sustituida por los sasánidas, que eran todos iranios estos, ¿no? Y bueno, estos partos eran grandes guerreros, eran un pueblo nómada, iranio oriental, de las estepas, jinetes montados, y eran tremendos, eran terribles, excelentes combatientes. En verdad nunca representaron un verdadero peligro para los romanos en el sentido de un peligro agresor, porque los partos pobres lo único que hacían era defenderse. Ahora, lo hacían muy bien. De hecho, destruyeron varios ejércitos consulares y varios ejércitos imperiales romanos sin ningún problema. El problema que tenían ellos, sobre todo, como vamos a ver justamente, es que vivían en guerra civil. Guerra civil que eran guerras dinásticas generalmente, o sea, entre miembros de la propia dinastía arsácida, que era la dinastía real parta. Y justamente una de las peculiaridades de las monedas partas, las más comunes de las cuales son dracmas de estándar ático, de plata de muy buena ley generalmente, es que en su reverso citan al rey casi siempre, prácticamente sin excepciones, con el nombre de Arsaces, que era el fundador de la dinastía. ¿Quién es el que, se entiende, aparece representado en el reverso de prácticamente todas las dracmas partas, sentado como un arquero que está, digamos, sentado como un arquero nómade, digamos, con su bashlik, su casquete nómade, y como mirando contemplativamente su arco, digamos. Bueno, este tipo en realidad deriva de un tipo de unas tetradracmas seleucidas que tienen a Apolo sentado sobre el ónfalos, sobre el ombligo de Delfos. Bueno, obviamente los partos dominaron un territorio gigantesco, prácticamente toda el Asia Central, y fueron obviamente los grandes rivales de los romanos durante el siglo I, II y buena parte del siglo III después de Cristo. Ahora bien, la más antigua de estas dos dracmas partas que me manda la foto José, es una dracma de Mitradates II, que reinó entre los años 121 y 91 a.C. Bueno, Mitradates II acuñó, como les digo, en varias secas diferentes de sus dominios, digamos, siendo las principales Ecbátana y Ragae, o Ragae, como se decía en latín. Ragae en griego y Ragae en latín. Bueno, fíjense la peculiaridad del retrato, y acá les muestro también dracmas de ambas secas, de
Ecbátana y de Ragae de mi propia colección. Y fíjense que el retrato de Mitrídates II es bastante extraño, bastante chocante, al punto que yo me acuerdo que hace unos años en una página web de un coleccionista norteamericano, él había colgado una foto de una dracma de Mitrídates II y dijo, y pueden ver que Mitrídates, y escribió, ¿no?, abajo, y pueden ver que Mitrídates II fue uno de los personajes físicamente más feos que jamás dirigió una superpotencia mundial. Charles de Gaulle incluido, dijo. Bueno, ya se pueden imaginar cómo un montón de numismáticos internautas franceses saltaron para quejarse, obviamente, de un comentario tan agresivo, al punto que tuvo que borrarlo. Bueno, como sea, digamos, tu dracma, José, de Mitrídates II, es una dracma acuñada en la ceca de Ecbátana, concretamente, por el estilo. Y además, los especialistas han ido estudiando justamente el estilo de los retratos, la evolución del retrato, y de hecho, este es un estilo de retrato que se fecha más o menos entre los años 109 y 95, 94 a.C., 96, 95, yo diría, antes de Cristo. La otra dracma es más problemática. La otra dracma es muy posterior. Y bueno, ustedes tengan en cuenta que la dinastía parta, la dinastía arsácida, mejor dicho, es muy compleja, estaba plagada de guerras civiles, con reinados que se superponían y que encima todas las dracmas tienen más o menos tienen todo el mismo reverso y citan a un Arsaces, digamos, o sea, no citan al rey reinante, con lo cual nosotros, todos se llamaban Arsaces y tenían un nombre, digamos, de pila, digamos, por el cual es conocido por la historia. Con lo cual, originariamente, estas dracmas se atribuían a Vologases III, que reinó entre 105 y 147 de nuestra era, que tiene esta barba en punta, etc. Bueno, esto era la postura tradicional de Selwood, que fue el gran fundador de la numismática parta, podríamos decir, moderna, que acá les puedo mostrar el libro de Selwood, que tiene la peculiaridad de que está escrito a mano, digamos, es una cosa muy extraña. Bueno, generalmente, como decía un amigo mío, un fallecido amigo mío, los sabios son así, como diciendo, los genios suelen estar locos, ¿no? Pero bueno, por lo menos tenía buena letra, como pueden ver. Bueno, y el otro catálogo posterior, que yo no lo tengo, que es el de Shore, que básicamente sigue más o menos las mismas atribuciones que Selwood. Sin embargo, alguien, no sabría decir quién, reatribuyó concretamente algunas variantes, sobre todo las que tienen la diadema con 4 bandas, a un rey contemporáneo que es Pacoro II, que gobernó entre el año 78 y el año 120. Y se discute, se discuten también las fechas de reinado, etc. Y yo acá les muestro una moneda que tengo en mi colección atribuida como Vologases III y otra que tengo atribuida como Pacoro II, que tiene un distinto tipo de retrato. Ahora, yo no estoy al día, digamos, con la discusión académica sobre la reatribución de las dracmas partas, por eso, digamos, yo opino en base a la literatura, digamos, a las referencias canónicas, digamos. Ahora, yo no sé si en artículos recientes se pudieron reatribuir o refechar o corregir estas atribuciones canónicas, podríamos decir, que yo manejo en fecha reciente. Eso en algún artículo, no sé. Yo no voy a entrar en esto, digamos, porque ahora no me puedo poner a estudiar las monedas, las novedades, digamos, de la moneda parta. Lo haré para el seminario que corresponde, ¿no? En todo caso, para el seminario especializado cuando lo demos. Bueno, pasando a las monedas romanas de José, la siguiente moneda es un as del emperador Claudio. Bueno, ustedes recordarán que Claudio fue un emperador que fue proclamado por las tropas, concretamente por la guardia pretoriana. Él se había escondido detrás de una cortina para que no lo mataran cuando asesinaron a Calígula y los pretorianos, los guardias pretorianos lo encontraron detrás de la cortina y lo proclamaron emperador en lugar de asesinarlo, digamos. Una escena muy graciosa de la famosa serie británica I, Claudius, ¿no? Basada en el libro de Robert Graves, una maravilla. Bueno, concretamente este es un as que en el reverso tiene a la diosa Minerva, que es uno de los 3 tipos de ases que se acuñaron. Acá les muestro ases de Claudio del mismo tipo y de otros tipos de mi colección, porque en realidad se acuñaron 3 tipos de reverso de Claudio, que básicamente son Minerva, Constancia y Libertas. Minerva es un reverso anepígrafo. Bueno, y como les digo, esto está relacionado justamente probablemente con el hecho de que Claudio fue proclamado por soldados, digamos, porque Minerva es una diosa militar. Concretamente es la diosa, entre otras cosas, además de la sabiduría, de la estrategia. Y no sabemos si estos
estos tres tipos de reversos se corresponden con tres oficinas diferentes. Es muy probable. Y es muy probable que las otras denominaciones fueran producidas por otras oficinas. Concretamente, los dupondios con el tipo Ceres y los sestercios con los tipos Spes y la corona cívica. Probablemente representan 6 oficinas, pero la realidad es que en nuestro estado actual la ciencia numismática todavía desconoce la precisa distribución de las oficinas en este periodo tan temprano. Los haces de Claudio están entre las monedas del siglo I romanas más comunes que existen. De hecho, recuerdo que en la introducción a su catálogo, Juan Cayón, su catálogo de monedas romanas imperiales, Juan Cayón dice que era común en España antiguamente la frase más común que un Claudio. Y creo que incluso también dice que los haces de Claudio a veces te los daban en el cambio chico como equivalente a la perra gorda de 10 céntimos. O sea que eran monedas muy muy comunes. Y dentro de lo que son los haces de Claudio, los del tipo de reverso Minerva son los más comunes. El catálogo de Cayón, quiero aclarar, lo omití. No fue por un olvido cuando hicimos la revisión de bibliografía de moneda romana, sino porque es muy complicado comentar ese catálogo, digamos. Yo diría que tiene méritos muy dispares, o sea, tiene cosas tremendas, o sea, muy malas, digamos, y tiene cosas importantísimas y de muchísimo mérito, con lo cual, digamos, tal vez en algún momento haga una revisión específica de ese libro, digamos. Bueno, sin embargo, como yo les dije, los haces del tipo Minerva son anepígrafos en el reverso. Y si vos te fijas bien, José, tu moneda en el reverso tiene una inscripción, tiene trazas o restos de una inscripción. Y esto es porque se trata de una reacuñación de Tito, del reinado de Tito. Tito restituyó un montón de monedas, sobre todo monedas de bronce, de emperadores anteriores. Yo no tengo un haz de Claudio restituido por Tito en mi colección para mostrarte. Tengo otras monedas restituidas por Tito de bronce, tengo un haz de Tiberio, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta moneda es muchísimo más rara que el haz original de Claudio. No sabemos por qué Tito restituyó monedas de bronce. Un amigo mío, Diego Santos, tiene una teoría interesantísima que en algún momento vamos a discutir. Probablemente escribamos un artículo sobre el tema porque me parece brillante esta teoría. No la quiero entonces obviamente adelantar, pero es muy interesante lo que él señala y me parece muy verosímil. Pero la realidad es que Tito y en menor medida Vespasiano restituyeron, es decir, reacuñaron un montón de monedas. Y cuando los romanos restituían algo que había hecho alguien, un antecesor, digamos, incluían una inscripción conmemorativa. Y estas monedas tienen la inscripción conmemorativa señalando que Tito restituyó esta moneda. También si ustedes ven, por ejemplo, el Panteón en Roma, fue un edificio que había sido construido por Agripa, creo, y fue reconstruido por Adriano. Y es uno de los pocos casos en los que al reconstruir un edificio, el emperador que restituyó, en este caso, Adriano, omitió poner su propio nombre. En lugar de eso, en lugar de poner la típica inscripción de restitución, declaró, digamos, que lo había construido Agripa el edificio. Pero es uno de los pocos casos en los que se omitió justamente poner la frase de restitución. Pero bueno, fíjense entonces que es una moneda muy interesante, porque es una especie de moneda conmemorativa romana, podríamos decir. Así que, bueno, lamentablemente no está en gran estado, pero fíjate que es muy raro encontrar monedas de este tipo, de estas series, en buen estado, por cierto. Otra nota de interés sobre esta moneda es que tiene el retrato a la izquierda, como las originales. Los más comunes, yo creo, tienen el retrato a la derecha. Probablemente las primeras fueron acuñadas con el retrato a la derecha, que era lo usual en la época de Tito, y notándose el error, digamos, en el sentido de que no se había puesto el retrato a la izquierda como eran las monedas originales, más tarde, digamos, se hizo una segunda fase de la emisión, podríamos decir, con el retrato a la derecha. Bueno, siguiendo con las monedas de José, pasamos a un denario. Este es un denario de Trajano y José me dice, esta es una moneda de transición porque nombra a Nerva y nombra a Trajano y tiene un retrato extraño. Concretamente, bueno, este es un fenómeno propio de la ceca de Roma y de otras cecas romanas en época imperial, cuando justamente tenemos la primera emisión de un emperador. En realidad, este es un denario de Trajano, no es un denario de Nerva. Trajano, durante toda la primera parte de su reinado, usó el nombre Nerva también porque Trajano había sido adoptado por Nerva. Es decir, que el nombre Nerva
formaba parte de su nombre concretamente. Más tarde no, más tarde, bueno, recibió tantos títulos este emperador, títulos honoríficos, cognomina honoríficos, nómina honoríficos, digamos, agnómina, que terminó usando un montón de otros nombres y Nerva desapareció. Pero lo mismo pasa con muchos otros emperadores, con Adriano, por ejemplo, que durante toda la primera parte de su reinado también usó el nombre Traianus, porque también fue adoptado por Trajano. Bueno, de todas maneras, lo que sí es que un fenómeno muy interesante es que muchas secas, como les estaba diciendo, las monedas, la primerísima emisión de un nuevo emperador, suelen tener los rasgos, aunque sea contaminados por los del emperador anterior. Y esto pasaba muchas veces porque el emperador no se encontraba en Roma y muchas veces no había retratos actualizados, y también porque se corregía a veces, probablemente, el retrato del emperador anterior porque no había tiempo de preparar rápidamente cuños nuevos, digamos. Así que esto es un fenómeno común en muchos reinados, que las monedas de la primera emisión del nuevo emperador tengan los retratos, aunque sean contaminados, con las del emperador anterior. Esto pasa en muchas secas y pasa en muchos reinados, en muchos periodos. Y concretamente, este es un denario del año 98, de la primera emisión, de lo que Wojtek señala como primera emisión de Trajano. Si acá ven ustedes un denario de la siguiente emisión, pero de la misma serie, esta primera serie que tiene titulatura como leyenda de reverso, tiene un tipo distinto. El tuyo tiene a Vesta, a la diosa Vesta. En todo caso, pueden ver que en esta moneda el retrato ya asume características más propias de Trajano. Bueno, y pasando luego al siguiente denario, bueno, este es un denario del emperador Antonino Pío. Bueno, justamente en el video que vimos de la moneda híbrida vimos que Antonino Pío asumió su tercer consulado en el año 140 y el cuarto consulado en el 145, con lo cual esta es una moneda que dice cos 3 en el anverso y ese es el único dato de fechación segura que tenemos. Sin embargo, Hill atribuye este tipo de reverso. Hill en la obra esta de las monedas sin fecha de la Seca de Roma entre los años 98 y 148, atribuye este tipo de reverso, que ahora voy a comentar, al año 142, concretamente la emisión 14, creo, del año 142. Bueno, concretamente en el reverso lo que aparece es el genio del Senado. Bueno, genio, en latín genius, es una deidad, podríamos decir, que, bueno, etimológicamente su nombre deriva de gens, gentis, es decir, familia, raza también, ¿no? Como en griego genos, que básicamente, de ahí viene genética, etcétera, ¿no? Que básicamente era un numen tutelar, probablemente que en la antigua Roma, en la Roma primitiva, mejor dicho, estaba vinculado con lugares sagrados, qué sé yo, y también con el espíritu de las familias principales que integraban la raza romana, podríamos decir, ¿no? Las distintas gens, las distintas gentes en latín, ¿sí? Así que bueno, más tarde hubo también un genio imperatoris, es decir, un genio del emperador, que sería un poco como la encarnación del espíritu del emperador, de las virtudes imperiales, digamos, un genio populi romani, un genius populi romani, que sería el genio del pueblo romano, digamos, que básicamente era como el numen tutelar del pueblo romano, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este es el genio del Senado, concretamente, ¿no? El genius senadia, que básicamente es una personificación, podríamos decir, del Senado. Así podríamos entenderlo. Y por eso es representado como un senador. Fíjense que es representado como un hombre maduro. De hecho, han sobrevivido estatuas de este genio del Senado, digamos, y es representado justamente como un senador, es decir, como un hombre maduro, con la edad legal para ser senador, barbado, se destaca que tiene barba, fíjense, y porta la toga con el laticlave. El laticlave era una túnica que tenía una franja de púrpura en el centro, gruesa, que era la marca, el indicativo del rango senatorial, mientras que los del rango ecuestre usaban el angusticlave, que era una franja delgada de púrpura en el centro de su túnica. Bueno, así que una moneda interesante, y digamos que las monedas del reinado de Antonino Pío y los miembros de su familia, porque de hecho Antonino Pío acuñó para un montón de miembros de su familia, sea vivientes como su hija, su yerno, etcétera, como difuntos como su difunta esposa, Faustina, de quien ya vamos a hablar inmediatamente, nuevamente. Son monedas muy interesantes. Tienen poco coleccionismo especializado, porque básicamente es un reinado históricamente poco interesante, podríamos decir, porque no pasó nada. O sea,
Ustedes saben que hay un dicho en inglés que dice no news is good news, ¿no? Bueno, fue un reinado muy bueno, muy exitoso porque prácticamente no pasó nada, digamos. Fue un reinado muy pacífico y muy próspero. Pero aún así hay reversos súper interesantes de este reinado, como por ejemplo este que representa Italia, sentada sobre el mundo, algo que a los italianos que son bastante petulantes les encanta ver seguramente, y varios reversos con tipologías de arquitectónica, etc. Y esto solamente yendo a los denarios, ni siquiera, fíjense que no tenía a mano ahora mis monedas de bronce de este reinado, pero también son igual o más interesantes todavía. Y justamente también del reinado de Antonio Pío tenemos las acuñaciones de Diva Faustina, que ya vimos que murió en el año 141, digo vimos porque esto lo tratamos en el video que hicimos sobre los híbridos. Murió en el año 141 y su esposo continuó acuñando monedas póstumamente a nombre de ella hasta su muerte, hasta el año 161 se cree. Con lo cual, digamos, es la emperatriz de la cual más acuñaciones como divinizada, es decir, como diosa, como diva, se produjeron. Bueno, este tipo de reverso, que forma parte de la serie o subserie que completa la titulatura de Anverso en el reverso con la leyenda Augusta, es decir, Diva Faustina Augusta, son posteriores al año 147, por lo tanto no quedan incluidos en el catálogo de Hill de los tipos no fechados de la Ceca de Roma, pero sí podemos decir que tiene a la diosa Pietas ofrendando frente a un altar con una caja de perfumes o inciensos, etc. Pasamos a la siguiente dinastía, podríamos decir, y ahora nos vamos con los Severos, y acá tienen un denario justamente de Septimio Severo. Bueno, Septimio Severo acuñó en la Ceca de Roma principalmente, luego también acuñó en algunas secas orientales. En mi opinión, bueno, las secas orientales serían la Odisea y Alejandría, pero en la opinión del RIC, las secas serían la Mesa, la Odisea y Alejandría, que es una seca que funcionó solamente los primeros meses, podríamos decir, del reinado de Septimio Severo. Alejandría, quiero decir, en Egipto, produciendo denarios. Pero ya para el año 204, más o menos, que es la fecha en que vamos a ver se acuña esta moneda, la única seca para denarios operativa era Roma, concretamente. Bueno, sabemos que Septimio Severo asumió su tercer consulado en el año 202, y esta titulatura aparece en esta moneda, pero el dato más interesante de esta moneda es que cita la duodécima potestad tribunicia. Bueno, Septimio Severo renovó su potestad tribunicia, o sea, como TRP2, en 1 de enero del año 194. O sea, él subió al trono en el 193 y en el 194 ya renovó el 1 de enero. Con lo cual, en general, en esta época, la mayoría de los emperadores pasan a renovar en el 1 de enero. Con lo cual, TRP12, concretamente, coincide exactamente con nuestro año calendario 204. Y el reverso, fíjense, esto es lo que se les mencionaba, es una representación de un genio. Probablemente, en este caso, el Genius Imperatoris, el genio del emperador. Aunque no aclara qué genio es. Y el otro denario de los Severos es un denario muy interesante. Es un denario de la emperatriz Plautila, que era la nuera de Septimio Severo. Concretamente, en el año 202, Septimio Severo casó a su hijo mayor y coemperador, Marco Aurelio Antonino, apodado Caracalla, con la hija de su prefecto del pretorio, Plauciano, que llamaba Plautila, obviamente, derivado del nombre de su padre. Así que Plautila pasa a ser incorporada a las acuñaciones a nombre de la familia. Fíjense que las monedas de Plautila se clasifican en dos grupos principales, podríamos decir. La primera emisión, que es conmemorativa, la primera emisión que incluye el nombre de Plautila, que es una emisión especial conmemorativa y que se caracteriza por tener la leyenda de Anverso en dativo, en el caso dativo, que es el caso de las dedicatorias, ¿sí? En latín. En lugar de decir Plautila Augusta nominativo, como todas las demás de las emisiones sucesivas a esta, de las cuales acá yo les muestro algunas monedas en mi colección, la primera emisión trae la leyenda, como les digo, la titulatura de Plautila en dativo, Plautilae Augustae, o sea, para Plautila Augusta. La explicación que a mí se me ocurrió sobre este fenómeno, que aparece también en varios casos a lo largo de las acuñaciones, cuando la persona al nombre de la cual se acuña la moneda no es un emperador reinante, efectivamente, es que esta inscripción probablemente da cuenta del hecho que estas monedas fueron acuñadas antes de que Plautila contrajera matrimonio con Caracalla. ¿Y por qué? Bueno, justamente para distribuir estas monedas y otras monedas
de esta misma misión a nombre de Caracalla al público, digamos, popularmente, digamos, que asistía a la ceremonia, básicamente. Y como las monedas las tenían que tener ya acuñadas, digamos, no podían ponerle la titulatura que todavía no tenía, digamos, porque Plautila justamente fue elevada al rango de Augusta, es decir, emperatriz, el día en que se casó con Caracalla. O sea que, básicamente, las monedas posteriores dicen Plautila Augusta. Y fíjense que el reverso también es muy interesante porque hace referencia justamente a la ceremonia de matrimonio, la conferratio entre Plautila y Caracalla, o mejor dicho, entre Caracalla y Plautila, digamos, como se diría en esa época. Están ellos tomándose de la mano, que es básicamente como se representa esta ceremonia en el arte romano, y tiene la inscripción Pro Pago Imperi. Inscripción difícil de traducir, pero que en realidad podría traducirse como algo así como progenie del imperio, ¿sí? Sí, la línea del imperio o la progenie imperial, podría ser. Y que básicamente se referencia justamente a Caracalla y a Plautila, como continuadores de la línea imperial. Bueno, es interesante que esta inscripción del reverso, Pro Pago Imperi, fue utilizada también, o mejor dicho, reutilizada, por Enrique IV en un medallón conmemorativo de su matrimonio con María de Medici. Fíjense cómo justamente en la temprana edad moderna se le prestaba mucha atención a las monedas romanas. Bueno, pasamos a otra moneda del siglo III, pero ya nos vamos mucho más adelante, nos vamos al año 276, concretamente octubre del año 276, porque tenemos una moneda de la primera emisión de la Ceca de Lyon, o Lugdunum, a nombre del emperador Probo. Bueno, yo de esto entiendo bastante porque de hecho me he dedicado a estudiar muchísimo las monedas del siglo III, las monedas imperiales romanas del siglo III, y concretamente te puedo decir que las monedas de la primera emisión de Lugdunum son bastante raras. Obviamente esto no se refleja en el precio, digamos, no quiere decir nada porque básicamente hay muy poco coleccionismo especializado de esto. Pero, por ejemplo, yo no tengo ninguna moneda de la primera emisión, tengo ya de la segunda, porque la primera emisión duró solamente de octubre a noviembre del año 276, en Lugdunum o Lyon. Esta moneda obviamente no se clasifican con el RIC, que ya dije que es el volumen 5 es inservible, no sirve para nada, pero tenemos por suerte uno de los mejores catálogos de monedas romanas que existen, que es el tomo correspondiente de la serie de volúmenes que le dedicó el gran numismático belga Pierre Bastien, que murió a los 100 años en el año 2012, que le dedicó al estudio de la Ceca de Lugdunum o Lyon. Y concretamente entonces, como te decía, esta es una moneda de la primera emisión de Lyon. En el reverso aparece el emperador en una actividad militar, podríamos decir. Y les comento que la Ceca de Lyon, la Ceca de Lugdunum operaba en 4 oficinas, que durante prácticamente toda la serie de primeras emisiones, de todas las primeras emisiones de esta Ceca, hasta el año 280, prácticamente 281, ahora no recuerdo exacto, están marcadas con números romanos, o sea, 1, 2, 3 y 4, un palito, 2 palitos, 3 palitos, 4 palitos. Así que esta es una moneda de la oficina cuarta. No, algunas te preocupaba el canto, que parece muy liso. Bueno, yo no me sacaste una foto del canto, pero en principio te diría que estas monedas están súper bien realizadas. Digamos, a partir de la reforma de Aureliano, las monedas romanas parecen a veces casi hechas a máquina, están muy bien hechas. Bueno, y una cosa de interés también es el hecho de que este es otro ejemplo de lo que antes mencionábamos. Porque si vos te fijás, el retrato también te llamó la atención de esta moneda, y concretamente es porque justamente esta es una moneda de la primera emisión. Y también las monedas de la segunda emisión, que fue también bastante breve. Acá te muestro algunos ejemplares de la segunda emisión de mi colección, en que tengo prácticamente todas las oficinas representadas. Fíjate que están contaminados con los rasgos del emperador anterior, que sería, en este caso, Floriano, un emperador bastante efímero, porque justamente Probo no estaba en Lyon, justamente Probo venía desde el este, digamos, del imperio, así que concretamente recién llegó a Lyon varios años después, con lo cual, digamos, no tenían todavía ningún retrato probablemente oficial, ni mucho menos la cara en vivo de Probo para reproducirla, con lo cual, digamos, es otro fenómeno de lo mismo que te explicaba antes con la moneda de Trajano. Bueno, luego tenemos una moneda, un vellón laureado de gran módulo. Estas monedas son numi, conocidos a partir del RIC como foles, o sea, plural foles, singular folis. Este nombre es incorrecto, el folis es una moneda bizantina en realidad, pero el nombre oficial de estas monedas era numus. Concretamente, este es un numus
de la primera tetrarquía. La primera tetrarquía que se inauguró en 1 de mayo del 293 y que duró hasta el, creo que 30 de mayo del 305 después de Cristo. Y concretamente estaba integrada por Diocleciano como emperador principal en Oriente, Maximiano como coemperador o coaugusto y luego los césares, Constancio Cloro para Occidente y Galerio para Oriente. Bueno, este es un folis de la ceca de Cícico, nuevamente volvemos a citar esta ciudad, en el norte de Asia Menor, de la oficina quinta, por lo que yo puedo ver, a nombre de Maximiano, también conocido como Maximiano Herculio, coemperador de Diocleciano. Bueno, concretamente yo tengo esta parte de mi colección, está súper bien representada también. Tengo estos numi de la primera tetrarquía, de prácticamente todas las secas, de todas las emisiones principales de cada seca y de todos los emperadores para los cuales se acuñó en cada seca y en cada emisión. Y concretamente acá te puedo mostrar monedas similares de la seca de Cícico, de la misma emisión que se fecha entre los años 297 y 299, a nombre de Diocleciano, Maximiano, Constancio Cloro y Galerio. Concretamente, una peculiaridad de esta seca es que no hay una distribución fija de oficinas por emperador. Es decir, cualquiera de las 5 oficinas puede haber acuñado para cualquiera de los 4 tetrarcas, digamos. Mientras que en otras secas hay una distribución jerárquica de las oficinas. La oficina primera acuña para Diocleciano, la segunda para Maximiano, la tercera para Constancio generalmente y la cuarta para Galerio. Y la última moneda es también un numus, es decir, la misma denominación que la anterior, pero ya de Constantino el Grande. Bueno, esta moneda, en esta época, el numus había sido duplicado en su valor nominal. Originalmente era una moneda de 12,5 denarios, pero Diocleciano, en su reforma, junto con el edicto de precios máximos, duplicó el valor de la moneda fiduciaria. O sea que el numus pasó de 12,5 denarios a 25 denarios comunes. Y concretamente, esta es una emisión de la seca de Lyon, o Lugdunum también, que sería la antigua Lugdunum romana, y lleva las marcas de control TF, que son propias en el campo de reverso, que son propias de la emisión del año 314-315. Concretamente acá yo te muestro una moneda de mi colección. En realidad tengo varias emisiones representadas, pero justamente la tuya no, o sea, esta misma emisión no, pero tengo la siguiente, que es la más cercana, que te muestro acá, que se caracteriza por, que es la del 315-316, que se caracteriza por tener estrella y TF como marcas de control en el campo del reverso. Y para terminar, digamos que el tipo de reverso, con el sol, con el orbe y la inscripción Sol Invicto Comiti, o sea, al sol compañero invencible, en esta época, más o menos a partir del año 310, etcétera, hasta el año 318, en que va a haber una reforma monetaria, ese es el tipo de reverso de prácticamente todos los foles de Constantino el Grande, digamos, el tipo de reverso ordinario de los numi, mejor dicho, de Constantino el Grande. Porque en esa época, y hasta el concilio de Nicea, probablemente, Constantino era heliólatra. Bueno, ahora vamos a pasar a la moneda que me manda mi amigo Jérôme, del canal Numis Canal. Bueno, él me consulta, él dice que esta moneda que ven acá se la vendieron como una posible moneda vándala, y que sería, en todo caso, de ser vándala, obviamente, una moneda imitativa de las acuñaciones de Valentiniano III. Bueno, tema complicado el tema de la moneda vándala, porque por un lado sabemos que hay muchas cosas que durante mucho tiempo se creyeron que eran monedas vándalas y que en realidad parecen provenir más bien de, parecen ser probablemente productos en buena medida imitativos de Medio Oriente, más que de África, porque obviamente el reino vándalo estaba instalado en lo que actualmente es mayormente Túnez, ¿no? Tunisia, la Tunisie. Y en cambio, estas monedas, por ejemplo, yo me acuerdo que en una época en eBay, por ejemplo, había un montón de vendedores de Israel, cuando todavía no los perseguían a los vendedores de monedas antiguas en Israel, ofreciendo monedas vándalas. Y tienen el mismo tipo de pátina muchas veces, Jérôme, que tu moneda. Esta pátina que tiene tu moneda es de Medio Oriente. Puede ser de Israel, puede ser del Líbano, por ejemplo. O de Siria podría llegar a ser, pero más que nada Israel, el Líbano, ¿no? Es frecuente encontrar monedas de estas regiones, hallazgos de estas regiones con este tipo de pátinas. Por otro lado, mientras no haya suficientes hallazgos publicados en la región de Tunisia, no va a haber una confirmación de muchos tipos que se creyó o se cree que eran vándalos. Ahora,
Mi idea, más bien, con respecto a tu moneda, es que puede ser una moneda imitativa, puede serlo, puede no serlo. Lo que sí no me parece una imitación de Valentiniano III. En todo caso, tu moneda es una imitación de las acuñaciones del tipo Salus Rei Publicae, que son unos pequeños numi que se acuñaron a nombre de Valentiniano II, no III, Teodosio el Grande y sus hijos Arcadio y Honorio, entre los años 388 y seguramente dejaron de acuñarse en 395 porque ese año Arcadio en Oriente y Honorio en Occidente introdujeron una reforma monetaria. Estas monedas son bastante escasas, por cierto, pero sin embargo acá te puedo mostrar las que tengo representadas en mi colección. Ahora, lo notable es que tu moneda tiene una crucecita en el campo izquierdo del reverso como marca de control. Si hubiera sido una imitación de Valentiniano III, que no lo es, definitivamente no lo es, después voy a explicar con más detalle por qué, tendría una letra de oficina, por ejemplo, porque las monedas de este tipo, de Valentiniano III, se acuñaron sobre todo en la ceca de Roma y tienen letras de oficina en el campo. Pero además hay otro detalle, que es que las cecas orientales, justamente, es decir, en Antioquía y en Alejandría, la marca de control más común en las monedas del tipo Salus Rei Publicae es justamente una crucecita. O sea que básicamente esta moneda es o bien una original o bien una imitación probablemente de un numus del tipo Salus Rei Publicae de la ceca de Antioquía más probablemente, o Alejandría también puede ser. Esta moneda tenía inscripción en anverso, lo que pasa es que el cospel quedó chiquito, no se llegó a expandir lo suficiente para que aparezca. Ahora, ¿por qué definitivamente esto no es una imitación de Valentiniano III? ¿A vos te parece de mal estilo esta moneda? ¿Te parece que el estilo de esta moneda no es bueno? A mí me parece que el estilo es probablemente imitativo, pero es muy idiosincrático, pero es bueno el estilo, no es mal estilo, es bastante bueno el estilo. Esta moneda podría ser genuina. Lamentablemente, como yo te muestro monedas de mi colección y ves que, digamos, el estilo difiere de la tuya. Las que yo tengo son genuinas porque tienen marcas de control, marcas de oficina correctas, todo, digamos. Obviamente marca de ceca, inscripciones legibles. Definitivamente estas son oficiales, digamos, ¿no? O sea, son acuñaciones oficiales. La tuya puede no ser oficial, pero está muy bien hecha. En todo caso, es una moneda muy bonita. Ahora, si vos ves, y ahora te muestro monedas de mi colección, estas monedas provienen de un tesoro que se encontró en Francia, justamente. Algunas fueron brutalmente limpiadas por el que me las vendió y otras mantienen su color original, pero fue un tesoro muy interesante porque aparecieron monedas rarísimas del siglo V. Bueno, estas son los numi de tipo similar de Valentiniano III y como podés ver, son absolutamente horribles el estilo. O sea, no pueden confundirse nunca una moneda de estas con tu moneda ni con una moneda del tipo Salus Rei Publicae de Teodosio el Grande y esa época, digamos. Son monedas muy, muy crudas y estas son acuñaciones oficiales de la ceca de Roma y son espantosas, básicamente, pero tienen marcas de oficina, marca de ceca, marca de oficina en el campo, y leyendas que a veces son legibles, a veces son corruptas. Por ejemplo, algunas, en lugar de decir DNVA de Valentiniano, que es lo que se llega a leer, dicen DNAV. Y yo las tengo clasificadas cariñosamente como Avito, que es un emperador muy raro, pero en realidad lo más probable es que estos sean errores burdos, digamos, de los operarios de la ceca, que básicamente ya en esta época muchos eran analfabetos. Bueno, espero haberte contestado más o menos. O sea, para mí tu moneda es una imitación oriental, probablemente de la zona de Palestina o qué sé yo, de las numi del tipo Salus Rei Publicae de la época de Valentiniano II, Teodosio el Grande, Arcadio y eventualmente Honorio, imitando probablemente a la ceca de Antioquía o eventualmente Alejandría. Bueno, y siguiendo dentro de la misma tesitura, podríamos decir, o dentro de la misma temática, tenemos la moneda que nos manda Raúl, de la cual no pude descargar la foto por el problema que ya les expliqué cuando hablamos de las monedas que me mandó José, pero sí pude verla y me preguntan si esta moneda podría ser vándala. Creo que él decía que apareció en el sur de España y se pregunta si podría ser vándala. En realidad, Raúl, esta moneda no me parece, esta sí que no me parece vándala, pero lo que sí me parece es que puede ser visigoda.
Porque de hecho sí existen monedas de bronce visigoda. Nosotros en el seminario no las tratamos por no entrar en demasiado detalle, porque además las monedas de bronce visigoda son en su gran mayoría anónimas. Y bueno, no podíamos tratar absolutamente todo. Tenemos que haberlas mencionado, eso sí. Pero sí me pareció visigoda y de hecho Cruzafont escribió un tratado sobre este tema y escribió varios artículos. También hay un artículo de Ruth Pliego tratando los distintos tipos. Y en mi opinión, si vos te fijás en estas fotos de una subasta de numismática ars clásica que se publicó hace algún tiempo, y también los dibujos de Cruzafont, esta moneda podría caer dentro de lo que son los grupos de Cruzafont, los grupos C, D y E, como ves en estos esquemas, que se caracterizan por tener estos monogramas, cruces en esquemas monogramáticos, etc. Pero estas monedas son anónimas, están fechadas muy aproximativamente y suelen tener, por ejemplo, hay una que tiene un busto y dice Kiwitas, o sea, ciudad en el anverso, nada más, etc. Bueno, yo la moneda no la tengo en mano. Lamentablemente la moneda está en muy mal estado, pero por lo que yo llego a ver de la foto, posiblemente si la tuviera en mano podría darme más cuenta, ¿no? Porque es otra cosa tener una moneda, sobre todo una moneda oscura de bronce, digamos, etcétera, chiquitita y en tan mal estado, digamos, tenerla en mano es otra cosa. Pero te invito, por lo menos espero haberte por lo menos abierto un rumbo de investigación para tu moneda, ¿no? Esto es todo lo que te puedo decir a partir de la foto que me mandaste. Bueno, después tengo una foto que me manda Enrique, que evidentemente es deteccionista, y me dice una moneda medieval, la otra es una de resellos, me gustaría saber qué es esta moneda que me parece medieval, digamos, y la otra es un maravedí resellado. Bueno, no, en realidad, ya se lo adelanté a Enrique, esto es un pedazo de un botón con un ancla, básicamente, y claramente es una cosa relativamente moderna. Vos sabés, Enrique, que es muy común que ciertas chaquetas sport tengan temática náutica, digamos. Ya sea porque queda muy bien disfrazarse de marino, digamos, o bien porque, bueno, tener una chaqueta que hace referencia a deportes náuticos, por ejemplo, queda muy cheto, como decimos los argentinos, o muy pijo, como dicen ustedes los españoles. O también puede haber sido algún tipo de chaqueta náutica de verdad, ya sea civil o militar, digamos. Pero la realidad es que esto no es una moneda medieval, es un botón. Y el otro, efectivamente, es una pieza de maravedí resellado. Y yo te dije que para mí este es el resello de 6 maravedís del año 1636-37, si mal no recuerdo. Yo no soy especialista en estas cosas. No llego a ver la marca de seca del resello. Pero como yo siempre digo, si hay algo bueno que tiene este canal, no soy yo, sino que son los suscriptores, porque no solamente son súper intensos en el sentido que se miran todos los videos completos y algunos varias veces, sino que además son probablemente, o casi seguramente yo diría, de YouTube, el público más capacitado, o sea, son los mejores expertos dentro de lo que es el público de YouTube, con lo cual yo no tengo ninguna duda de que entre los suscriptores enseguida va a saltar alguno. De hecho, cerca del 60% de los suscriptores son de España, así que no tengo ninguna duda que va a haber un experimentado suscriptor de este canal que te va a contestar sin problema, con pelos y señales, qué seca es y cualquier otra cosa, e incluso corríjame si yo me equivoco en la atribución de este resello. Bueno, en contraste con el video anterior que hicimos de clasificación de monedas, las monedas medievales brillaban por su ausencia, pero a último momento Víctor me manda una moneda de vellón, una foto de una moneda de vellón que él tiene y que no sabe lo que es, porque no la puede ubicar. Concretamente está bienvenida porque llegó justo a tiempo para incluirla en el video de hoy y, por cierto, es una moneda que no es española, como yo ya le adelantaba. Concretamente, Víctor, tu moneda es un ardí, que es la pieza de vellón del Ducado de Aquitania, por valor de 3 deniers tournois, podríamos decir. Concretamente, su nombre, como explicamos creo en la clase correspondiente, a las monedas anglogálicas, concretamente, porque ahora vamos a ver que esta es una moneda anglogálica, es decir, una moneda del dominio de los reyes ingleses en Francia. Concretamente, esta moneda deriva su nombre del farthing, que es el cuarto de penique, porque su valor equivalía exactamente a un cuarto de penique o sterling, como era conocido en Francia. Bueno, concretamente, el ardí empezó a acuñarse bajo Eduardo el Príncipe Negro, con lo cual
con lo cual se acuñó desde mediados del siglo XIV y continuó acuñándose, bueno, bajo los reyes de Inglaterra y Francia, digamos, cuando los reyes Enrique IV, Enrique V y Enrique VI, que van a ser reyes ingleses que van a reinar como reyes de Inglaterra, concretamente, y más tarde, incluso, fíjense que luego de que los franceses expulsaran a los ingleses de Francia, el hardi se había convertido en la moneda de 3 deniers por excelencia en el oeste de Francia. De la misma manera que en el sureste, el liard era la moneda que corría por el mismo valor. Con lo cual, en lo que habían sido las secas del antiguo ducado de Aquitania, continuaron acuñando el hardi a nombre de los reyes de Francia. Y esto hasta, creo que hasta Carlos VIII, si no hasta Luis XII incluso, ¿sí? Con lo cual, básicamente, tenemos una moneda que, por tipología general, digamos, a grandes rasgos, podría haber sido acuñada durante un larguísimo periodo de tiempo y por distintos reyes de distintas ramas, de distintos reinos incluso. Sin embargo, las monedas de los hardi de Eduardo el Príncipe Negro se caracterizan porque no tienen corona, no tiene corona porque él no era rey, digamos. Eduardo el Príncipe Negro era príncipe de Gales y duque de Aquitania. Entonces tiene esa coronita de flores típica que marca el rango de duque, digamos. Y las monedas acuñadas por los reyes franceses luego de expulsar a los ingleses tienen una tipología bastante diferente. Fíjense que esta moneda tiene la cruz cantonada por lices y leopardos. Y las lices además están sobre puntitos, con lo cual esto podría ayudar a clasificar con precisión, o con bastante precisión, la variedad. Concretamente, las monedas acuñadas por los reyes franceses, los hardi acuñados por los reyes franceses posteriores a la expulsión de los ingleses, tienen una tipología completamente diferente, porque tienen la cruz dentro de un círculo, con la leyenda externa en torno, y tienen generalmente la cruz cantonada de lices y de coronitas, con lo cual son muy diferentes. Así que esta es una moneda del tipo Elías 233, podríamos decir en términos generales. Habría que ver la variante, pero por ahí se puede sacar bastante la variante, que es acuñada indistintamente, o sea, las referencias no pueden determinar, pero fue acuñada algún rey inglés de nombre Henry, que fue también rey de Francia. Puede decir Enrique IV, Enrique V o, sobre todo, más que nada, yo diría Enrique VI. Concretamente, así que, fíjense, hardi deriva de farthing y de hardi, a su vez, deriva ardite en castellano, ¿sí? Bueno, pasamos ahora a Gabriel. Bueno, Gabriel claramente le gusta la moneda islámica, le gusta la moneda arábiga. A mí también, por cierto, me encanta. Y me manda varias fotos de monedas escritas en árabe. En principio, él me manda 2 fotos de monedas de bronce, de feluces, que él tiene por aglavíes o aglávidas. Bueno, en el primero él lee half. Supongo que se refiere a la última línea del anverso, pero yo no lo veo. No leo eso, quiero decir. De hecho, acá te muestro uno donde se lee perfecto, half, entre la segunda y la tercera línea del anverso, y de hecho ves que también tiene galaba arriba de todo en el reverso. La inscripción de tu moneda es muy cruda. Yo realmente no puedo leerla, por lo menos a partir de la foto, y probablemente incluso puede llegar a ser imitativa, con lo cual no te podría decir más que esto, digamos. O sea, ahí te muestro un feluz justamente aglávida con justamente esas inscripciones y ves que es muy diferente. Bueno, la otra moneda, el otro feluz que él considera aglávida, es de mejor estilo. Sin embargo, yo no veo que diga galaba, como él lee arriba de todo en el reverso, pero bueno, él la tiene en la mano, así que, bueno, eso puede ser que sea así. Ahora yo te digo, estas fotos de monedas de bronce, oscuras, etcétera, generalmente en mal estado y, digamos, son muy difíciles de leer las monedas islámicas, digamos, a partir de las fotos. Porque básicamente una moneda islámica hay que leerla para clasificarla. Si uno no la lee, o sea, no la puede clasificar por cosas que son parecidas, pero eso no es serio, digamos. El otro feluz cuadradito que me manda, sí, esta es una moneda que sí es un tipo conocido de la época del Emirato Independiente. De hecho, aparece en Vives, monedas parecidas a esta, y concretamente acá te muestro una que creo que la publicó, que la subastó Soler Iliach, que la atribuía tentativamente, todo con signos de interrogación, a la época de Muhammad I y creo que al año 268, no me acuerdo, algo así.
Y la cuarta moneda de bronce, digamos, o que él piensa que es de bronce, evidentemente es andalusí, porque se lee la seca, se lee Bi al-Andalus. Sin embargo, yo diría que esto no es un fals o un feluz, y también miraría más por el lado de las taifas. De hecho, esto se parece mucho a esos dirhem de Bellón de los hamudís de Málaga, acuñados bajo Muhammad bin Idris. La mayoría de estos citan a Yahya en la última línea del reverso. Ahí te marco la zona donde tendrías que mirar, porque yo, sin tenerlo en la mano, justamente esta parte me parece muy oscura, esta parte de la moneda, digamos, tampoco se lee la fecha, se lee la seca de esta moneda, se lee al-Ándalus, ¿sí? Pero no se llega, se lee Sanat y yo lo veo muy confuso. Probablemente en mano, teniéndola en mano, podría leerle la fecha a esta moneda. No así, no parece verse bien el nombre del gobernante, o sea, el nombre del Amir al-Muminin Hamudí, y del imam Yahya. Eso no lo llego a ver para nada, esto tendría que verse, pero en esta parte está como muy borrada en la moneda, digamos, por lo menos a partir de la foto yo no la veo. Pero espero haberte encaminado al menos para que confirmes por ahí. Y la quinta moneda, las pongo en este orden porque voy de lo más antiguo a lo más posterior y del occidental al oriental, digamos, ¿no? La quinta moneda es una moneda que, como yo te había adelantado, yo te dije esto es ayúbida o mameluco, concretamente es ayúbida. Sin embargo, yo te dije, bueno, antes que nada, demos la vuelta porque la foto tuya está al revés. Antes que nada, yo te dije que me parecía leer Halab arriba, o sea, Alepo. Sin embargo, lo que pasa es que esta moneda está, además de estar destruida, está descentrada. Lo que se ve arriba no es Halab, sino es parte del nombre Muhammad, porque esta moneda es una moneda del sultán supremo del imperio ayúbida, Al-Kamil Muhammad, que no sé si te acordás, y si no, anda a verla, la clase que dedicamos al reino normando de Sicilia y a los Hohenstaufen, fue el sultán que hizo el acuerdo, digamos, de paz con Federico II Hohenstaufen, sacro romano emperador y rey de Sicilia, y que va a ser, con este acuerdo de paz, rey de Jerusalén también. Por el cual Federico II ganó Jerusalén y fue coronado rey de Jerusalén. Así que un monarca muy progresista. Bueno, justamente Al-Kamil Muhammad hizo una reforma monetaria que incluyó moneda de plata, introdujo el dirhem kamilí y también moneda de bronce en distintos lados. Y concretamente este es uno de los raros fals de bronce o feluces de bronce acuñados en Egipto, no en Siria, no en Halab. Eso fue una mala lectura mía así del tirón, digamos, sino que esta moneda es uno de los raros fals que Balog, concretamente en el gran trabajo que ha hecho sobre las acuñaciones de los ayúbidas, atribuye a la seca del Cairo, digamos, de lo que sería Al-Qahira o Misr, Egipto. Concretamente, hay varias variantes de esto. Obviamente que tu moneda en este estado no se puede, digamos, clasificar por variante, pero acá te muestro las que muestra Balog en su catálogo, pero acá te muestro una moneda muy similar a la tuya de la célebre colección Mascucat, que todavía la pueden buscar por internet, todavía está, se puede visitar todavía. Así que bueno, una moneda rara, muy interesante, pero obviamente que en este estado, lamentablemente, puede decirnos poco y obviamente no es una moneda de valor. Y las dos últimas monedas que me manda Gabriel en foto son, bueno, él me dice, estas monedas me parecen iljánidas, está bastante cerca, Gabriel entiende bastante, sin embargo, estas monedas no son iljánidas. Estas monedas son inmediatamente posteriores a los iljánidas. Estas monedas son musafáridas, que es una de tantas dinastías que con la caída del poderío iljánida, que les recuerdo a los que no lo saben, los iljánidas son el dominio mongol de Persia. Bueno, con la caída, con el resquebrajamiento y la fragmentación del poder iljánida, se va a producir algo parecido a lo que pasa en España con las taifas del califato. Es decir, distintos gobernadores, etcétera, van a proclamar su independencia, digamos, ¿no? Y entre estos, lo mismo que pasa con las taifas del califato, había de distintos orígenes, ¿no? Los había mongoles, como por ejemplo los jalairíes, los Kutluk-Khans de Kirmán o Kutluk-Kánidas, dinastía inolvidable para mí. Ya les voy a contar una anécdota que tuve con esa dinastía. O también los había de origen obviamente iranio, por supuesto. Los había muchos de origen turco, porque los turcos en buena medida en la Edad Media
tardía y temprana edad moderna en Irán eran los que cortaban el bacalao. Obviamente por su capacidad militar seguían siendo una élite, digamos, ¿no? Bueno, estas dinastías, como les digo, son un montón, ¿no? Les dije Jalairíes, Kutluk-Cánidas, los emires de Astarabad también, los Zerbadaríes, algunos eran sectas, por ejemplo los Zerbaradíes, los Walíes eran sectas chiitas, también había sectas sunitas, y bueno, los Kerts de Herat. Bueno, esto es un montón de dinastías, y todo este caos, todo este desorden de taifas también va a ser barrido, en este caso, por Tamerlán, nada menos. Bueno, otro nuevo conquistador mongol, del cual ya seguramente vamos a dedicar algún otro video así ultraviolento, digamos. Pero bueno, volviendo ahora a los Muzaffáridas. Los Muzaffáridas eran los gobernadores de origen árabe de esta provincia, sobre todo de la provincia de Fars, cuando justamente, conforme se va resquebrajando el poder central ilhánida, mongol de Persia, terminan declarando su independencia. Según la Wikipedia en 1345, creo, no, según Michiner en 1345, según Album, al cual le digo créanle siempre Album primero que nadie, en 1342 concretamente. Bueno, y justamente a partir de Muzaffar, que era el gobernador, justamente empieza a acuñar en su propio nombre como soberano local. Pero estas monedas que vos tenés, Gabriel, no son de Muzaffar propio, sino que son de su hijo, Shah Shuja. Son dobles dirhems del tipo G, y Album para este tipo da un peso teórico de 2,88 gramos de plata, obviamente. Bueno, tus dos monedas son acuñadas en la ceca de Shiraz, que básicamente esta ciudad, que es una de las ciudades más hermosas de Persia, más hermosas de Irán, famosa por sus mezquitas justamente, y famosa también porque se cree que la variedad de vino tinto, Syrah, que supongo habrán oído hablar, provendría en su origen de uvas que fueron traídas justamente de Shiraz a Francia. Algunos dicen que no, pero básicamente esto da cuenta de que los persas, los iraníes, en la época, digamos, en la época medieval tardía y temprano moderna, eran unos grandes borrachos, a pesar de ser musulmanes. Bueno, aclarado esto, digamos, estos dos dirhems son de Shiraz, que para la época de Shah Shuja funcionaba como la capital, digamos, de los Muzaffáridas, podríamos decir. Esta ciudad tan importante. Bueno, acá podés ver monedas también del tipo G, del tipo H y del tipo I de mi colección, pero que son de secas más raras que esta, porque Shiraz da cuenta de más de la mitad de las monedas de Shah Shuja, acuñadas a nombre de Shah Shuja, aproximadamente la mitad son de Shiraz y la otra mitad de todas las demás secas. Concretamente, este tipo G tiene la calima en un cuadrado en anverso, con los nombres de los 4 califas bien dirigidos en torno, ¿sí? Los 4 sucesores inmediatos de Mahoma, y luego en el reverso tienen la titulatura, y fíjense que la ceca en este caso aparece interlineada, porque se lee Zarb Shiraz, entre las líneas en que citan la titulatura de Shah Shuja. Y en torno aparece la fecha escrita en palabras. Concretamente, en la primera foto que vos me mandás, yo leo la fecha 771 de la Égira. En la otra solamente se lee Sevmiat, o sea, 700. O sea que la década y el año individual aparecen ilegibles. Solamente se lee la centuria, podríamos decir. Bueno, esto fue todo por hoy. Les pediría que tratemos de limitar la cantidad, hagan una selección de las cosas que quieren mandar, porque vamos a tratar de limitar estos videos a más o menos media hora, como mucho. Así que seleccionen bien, o voy a seleccionar las monedas que me parecen más interesantes para comentar acá. Pero bueno, como les digo siempre, si llego a publicarlo hoy, les deseo un feliz domingo y nos estamos viendo en la semana.